Vamos a elaborar una tabla de frecuencias absolutas y relativas con datos no agrupados. El ejercicio dice lo siguiente: la tabla muestra el número de minutos que Alberto tiene que esperar el autobús para ir a la universidad durante 30 días. Bueno, en esta parte ya tenemos aquí capturados nuestros datos, es decir, la muestra, que consta de 30 datos, y ya tenemos aquí elaborada nuestra tabla de distribución de frecuencias, en donde tenemos la tabla de, en este caso de los minutos, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la columna de la frecuencia porcentual. Previamente, bajo una inspección visual, se vieron cuáles son los minutos. Ya están aquí los minutos. Ahora, el siguiente paso es llenar la columna de las frecuencias absolutas. Para esto nos vamos a auxiliar de una función que tiene Excel, que va a contar en esta tabla cuántos datos o números, que en este caso 9, encuentre en nuestro rango. Para eso, lo primero que voy a hacer es seleccionar el rango de datos. Aquí lo estoy seleccionando. El siguiente paso es nombrarlos, darles un nombre a este rango. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, lo voy a llamar con el nombre de minutos. Así se va a llamar el rango donde se encuentran los datos, que la función contar me lo pide. Bueno, en Excel, para empezar una función o una fórmula, se empieza con el signo igual. Y la función que vamos a utilizar se llama contar si. Aquí se encuentra contar si. Le doy 2 clics. Y la sintaxis que utiliza esta función es: le tengo que dar el rango, criterio. El criterio es el número que va a buscar en nuestro rango. Entonces, el rango se llama minutos, y el criterio, en este caso el criterio es el número 9, y le voy a dar clic en la celda donde se encuentra el criterio, clic, y le doy enter, y ya me buscó en la tabla cuántas veces se encuentra el número 9. Ella encontró 2. Como es la misma fórmula en cada una de las celdas de esta columna, para evitarme el estar capturando la misma fórmula, lo que hago es seleccionar la columna y le voy a dar las teclas Control J al mismo tiempo, y me copia automáticamente la fórmula. Aquí está, miren, fíjense, es contar si, el rango y la celda, y en cada una de ellas se va actualizando la celda. Aquí es la celda E8, E9, etcétera. Bueno, ya tenemos aquí la columna de las frecuencias absolutas. Y en la frecuencia total, si yo sumo la columna de las frecuencias absolutas, me debe de dar el número de muestras. Para eso vamos a utilizar la función suma. Aquí se encuentra la función suma. Le doy clic y ella me dice: te voy a sumar de la celda F6 a la celda F17, y le doy enter. Y vemos que efectivamente el número de muestras es 30. Quiere decir que estamos correctos. El siguiente es llenar la tabla de las frecuencias absolutas acumuladas.
La primera celda debe de ser igual a esta celda de la frecuencia absoluta. Entonces lo que vamos a decirle es igual, cópiame lo que se encuentra en esta celda, en la celda F6, y ya me copió el contenido. La siguiente celda va a salir de la suma de la celda, esta de aquí, le vamos a dar igual, súmame el contenido de la celda F7 más el contenido de esta celda, enter, es decir 2 más 2 y lo suma es 4. Aquí tenemos ya la fórmula. Para las siguientes columnas es la misma fórmula, no la tengo que teclear, vuelvo a hacer el mismo procedimiento, selecciono en donde quiero que se copie la misma fórmula y le doy control J y listo. Recuerden que en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas en esta celda de la última clase me debe de dar el número de muestras. Aquí tenemos que esta es la última clase y me da 30, quiere decir que estamos correctos. Siguiente columna vamos a llenar la celda de la frecuencia relativa, recordando que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de muestras. Tenemos que introducir esa fórmula en esta celda. Entonces le decimos igual a la frecuencia absoluta entre, para decirle entre es diagonal, el número total de muestras, aquí 30, y le doy enter y ya me dio la frecuencia relativa de la primera clase. Ahora fíjense, vamos a seleccionar la columna donde quiero copiar la misma fórmula y le voy a dar control J y aquí me da el siguiente error. Les voy a explicar por qué en estas celdas da error y no se pudo copiar la fórmula, porque el Excel copia o va actualizando la posición de las celdas. Aquí fíjense, está dividiendo F7, que es esta celda, entre F19, pero en F19 es esta de aquí, ya no hay nada. Es lo que hace Excel, ella va actualizando la posición de las celdas. Para corregir esto voy a quitarlo, lo voy a quitar el contenido. Esto se soluciona de la siguiente manera. En Excel hay lo que se le llama una celda de valor absoluto, es decir, este 30 es siempre el mismo para todas estas celdas de aquí. Entonces le voy a decir al Excel que en esta fórmula el F18 siempre va a ser el mismo. Para decirle esto, que es una referencia absoluta, le voy a poner el signo pesos F, pesos 18. Con eso le estoy diciendo que es una referencia absoluta. Perdón, aquí me faltó pesos 18 y le doy a aceptar.